Bienvenidos en esta hermosa mañana. Quiero darle gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. En la transmisión pueden tomar asiento. Quiero darle gracias a Dios porque en su gran misericordia nos concede estar transmitiendo. Y los que estamos aquí presentes, bienvenidos. Y en la transmisión, bienvenidos. Estamos en esta mañana confiando en el Señor como cada día. El mundo entero está en gran conmoción. Todo está en incertidumbre. Quiero decir una cosa. La palabra de Dios dice que cuando más oscuro se pone es porque va a amanecer. La ciencia lo comprueba, el profeta de Dios lo aclaró. Cuando más denso esté el asunto es porque Cristo ya va a venir. Y por eso estamos muy contentos. El día más anhelado por el creyente está por suceder. Entonces nos conviene a nosotros hacer una revisión minuciosa, personal. Porque todos los seres humanos, naturalmente, que queremos ser librados de la ira de Dios. Por eso estamos aquí, contentos, alzando la voz y diciendo, gracias a Dios, la puerta de la salvación no se ha cerrado. Se está cerrando, pero no se ha cerrado. Así que confiamos en Dios que nos ayude. Familia amada, que Dios les bendiga. En esta mañana he sentido en mi corazón el día, creo que fue el día jueves, meditando yo, leyendo la palabra de Dios, vino a mi mente un pensamiento. Entonces, al meditarlo más y orar al Señor, se ancló en mi corazón y yo sentí en mi corazón que Dios quiere decirnos hoy en este día algo con el pensamiento que hay casi mundial, una tradición casi mundial, lo cual le llaman el Día de Muertos. El tema en esta mañana se llama Día de Muertos, una coma, tradición o mandamiento. Es el título en esta mañana. Creo que todo ser humano, intelectualmente, naturalmente, todo ser humano con cabal de sus 5 sentidos, no quiere vivir en una mentira. No quiere vivir engañado. Un ser humano cabal de sus sentidos no quiere engañar a sus hijos. No lo quiere engañar. Pero desafortunadamente vivimos engañados. Hasta que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, entonces, gracias a Jesucristo, esa bendita palabra nos saca de la confusión, nos saca del engaño. En esta mañana yo quiero hablar con todo el respeto con este tema tan delicado. Lo hemos publicado y yo quiero decir a mis hermanos, a mis amigos católicos que estarán viendo o verán esta grabación, que yo quiero hablarlo con todo el respeto debido. Porque yo también soy un ser humano como cada uno y queremos respetar cada iglesia, cada creencia, pero queremos, naturalmente que queremos la verdad. Entonces, vamos a leer la base escritural para nuestro pensamiento. Y esta base escritural se encuentra en el libro de Colosenses, Colosenses es el capítulo 2, versículo 8. Gracias, hermano Luisito. Vamos a leer de la Biblia, la Santa Biblia, y también voy a leer de la Biblia católica esta escritura. Y pudiéramos tomar de ahí todas las escrituras de ambas Biblias. Pero queremos, con la ayuda del Señor, esclarecer el asunto. Día de Muertos, tradición o mandamiento.
Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es lo que dice la Santa Biblia. Ahora, vamos a leer lo que dice la Biblia católica, misma escritura, mismo capítulo, Colosenses 2:8, es lo mismo. Escuche usted, dice la Sagrada Biblia católica: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, cordial saludo al pueblo católico, cordial saludo al pueblo protestante, llamándose pueblo cristiano. Quiero con todo el respeto decir estas palabras, que en mi persona, desde que por la gracia de Dios me di cuenta que había un Salvador y que me amaba y que murió por mí, por la gracia de Dios he luchado en contra de todo pensamiento intelectual religioso, es decir, poner a un lado religión, poner a un lado iglesia, poner a un lado credos y quedarnos con lo que Dios dice en su palabra. Es el llamado a cada individuo para que no haya confusión. Entonces, al leer nosotros las dos Biblias, no debería de haber un pueblo engañado. Pero ¿cuál es la razón que hay un pueblo engañado? No me refiero solamente al católico, también al protestante. ¿Cuál es la razón que hay un pueblo engañado? Es que, correcto, gracias, que tanto el católico y el protestante no lee su Biblia. No lee su Biblia. Lo captó, hermana Perla, desde entonces. Gracias, yo estoy percibiendo. Entonces, siendo un tema un poquito escabroso, un poquito difícil, delicado, tenemos que pedir siempre la guianza a Dios todo el tiempo. Pero en estos momentos yo confío en Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque tengo hijos, tengo familia, y yo quiero que ellos caminen por la verdad de la palabra de Dios. Y ustedes también, hombres y mujeres, padres de familia, tienen hijos. Aunque no tengan hijos, tienen un alma que salvar. Vamos a hacer mención aquí entonces. Mire, ambas escrituras, ambas Biblias concuerdan. Y concuerdan perfectamente. Esto significa que tanto protestante como católico, al no leer la Biblia, vive en tradiciones. Y no solamente tradición de lo que estamos hablando, Día de Muertos. Hay muchas tradiciones. Muchas tradiciones. El de ayer fue Halloween. Tradición. ¿Y cuántas tradiciones? El asunto ¿es mandamiento o es tradición? Gracias. La palabra tradición significa costumbre, composición literaria que se transmite de generación en generación. Transmisión de costumbres. Y es tan terrible, entraremos en ello con la ayuda de Dios, que por la tradición, la Biblia lo dice, no alcanzará el tiempo para explicar todo, pero dejaremos con la ayuda de Dios las bases. La Biblia nos dice que la razón que crucificaron a Jesús fue por causa de la tradición judaica, farisaica. La razón por la cual mataron a Esteban fue por causa de la tradición, porque no estaba él de acuerdo con esa tradición, con esos rudimentos. Entonces lo mataron. Por esa causa, Saulo de Tarso, cuando no era convertido,
perseguía a los hijos de Dios, perseguía a Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Los perseguía, ¿por qué? Porque la Biblia dice que era celoso de sus tradiciones, de sus padres, celoso de sus tradiciones, de sus padres. Entonces, actualmente, oh, Dios tenga misericordia, que usted le tumbe ese altar a esas tradiciones. Lo andan linchando porque son celosos de sus tradiciones. Pero ¿son tradiciones o son mandamientos? ¿Cuál es la diferencia? La tradición es por los hombres y el mandamiento es por Dios. Entonces, en esta escritura, yo quiero ver aquí Colosenses 2:8 de la Biblia Católica, que dice: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una... Gracias hermano, de una filosofía. Mirad que nadie os esclavice. En la Biblia, Santa Biblia dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Cuál es la diferencia? O sea, un engañado es esclavo del engaño. Naturalmente, usted sabe que allá en el principio le dijo Dios a Adán y Eva, le dijo: el día que tú me desobedezcas vas a morir. Muchos años después dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte. Y allá se miró. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es absurdo pensar inclusive cómo le llaman santa muerte. Es absurdo, es antibíblico, es satánico, es blasfemia, porque la paga del pecado es muerte. La muerte misma entró por causa del pecado, y ahora hacerle un altar al causante o al resultado del pecado, qué ironía, qué ignorancia, más qué incredulidad. Porque hay dos cosas que yo estoy todavía titubeando en cuál es la causa. ¿Es ignorancia o es incredulidad? Yo digo, en primer lugar, es incredulidad. Porque cuando la persona empieza a creer, empieza a indagar su propia Biblia. Le hablo al católico y le hablo al protestante. Porque tradición no solamente estamos pensando en esas cosas, pero es algo que va más profundo. Es decir, todavía hablando de las familias, porque concierne a las familias, toda la palabra de Dios concierne a la familia, no podemos salir de ahí. Pero esa tradición que a veces descuidamos nosotros como padres, note esto, por ejemplo, pues mi mamá me instruyó, mi mamá me educó a gritos. Yo también voy a educar a mis hijos a gritos. ¿No es esa una tradición? ¿Es una tradición? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí. Mientras que estés en el engaño, vas a hacer lo mismo. Pero cuando te des cuenta que no es así, entonces cortas la cadena. No es esa la instrucción de Dios, de educar a nuestros hijos a gritos y decirle palabras insultantes, ofensivas. Y luego mis ojos han visto. Luego esa, ahí sigue, como ya lo miramos. Esa hija, la tercera generación, lo mismo va haciendo. La cuarta generación va haciendo lo mismo. ¿No leímos esa escritura? Que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, una maldad es una tradición, es un engaño, es estar esclavo. Lo dice la Biblia católica. Entonces, cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, estábamos siendo esclavos. Esclavos del pecado, y hablar del pecado habla de toda la dimensión del pecado. Adicciones, alcohol, drogas, prostitución, infidelidades y tantas cosas. Eso es ser esclavo del pecado. Y se va trascendiendo las generaciones. Hasta que por ahí alguien levanta un poquito el oído y dice: oh Dios mío, ten misericordia de mí. Y entonces Dios viene a ese corazón. Y no solamente es bendecido ese corazón, también es bendecido el fruto, los hijos. Y los hijos sigue una bendición. Es una cosa bien hermosa. Bueno, en esta parte
el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, está interesado en que no seamos engañados. La traducción católica dice en que no seamos esclavos. Pero recuerde una cosa: si no le agradamos a Dios, le agradamos al otro. ¿Cuántos lo creen? Lo que no está bien está mal. El que no está adentro está afuera. Amén. Es lógico. Ahora, cuando usted mira a una persona en la puerta, ¿qué piensa de esa persona en la puerta? Pues yo no me refiero al diácono, está por dentro, está cuidando, pero yo me refiero cuando una persona está en la puerta, y usted quiere entrar o quiere salir, ¿qué le va a decir? Oye, esté a un lado. O entra o salte. Amén. Es lo que Dios dice. Oye, entra o salte. Lo dijo en Apocalipsis, que en el tiempo del fin el que sea sucio, ensúciese más. El que sea limpio, limpie más su vida. Santifíquese más. Es momento de analizar muy bien en qué tradición estamos envueltos. ¿Qué tradición? Que Dios nos ayude. Y también dice ahí el apóstol Pablo, acá dice, según los elementos del mundo, en la Biblia católica, según los elementos del mundo y no según Cristo. Según los elementos del mundo y no según Cristo. La Biblia católica. Por eso yo no estoy en contra de mis hermanos católicos. Yo no estoy en contra de nadie. Tampoco el creyente que está escuchando no está en contra de nadie. ¿Cierto, hermano Rutia? Pero estamos en contra de lo que está en contra de la Biblia. Amén. Si usted es creyente, está en contra de lo que está en contra de la Biblia. Según los elementos del mundo. Traducción Santa Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Alguna vez ha usted abierto una nuez que esté hueca? ¿Qué hace con esa nuez que está hueca? Me estafaron, dice, me estafaron. Entonces, si no hay fundamento bíblico, ¿sabe de dónde viene? Del abismo. ¿Y sabe dónde es el abismo? Es el Hades. ¿Sabe qué es el Hades? Es el infierno. Entonces, si no hay un fundamento bíblico para mi criterio, para mi pensamiento, para mi tradición, entonces viene del infierno. No hay otra. No hay otra. Sutilezas huecas, dice, y huecas vano. No hay fundamento. Pero el consejo de San Pablo dice que edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿en qué está fundada nuestra creencia, nuestra fe, amable oyente? Y no estoy en contra de ninguna iglesia, como ya lo dije, hermanos, amigos católicos. Pero ¿en qué está fundada nuestra fe? Si no está fundada en Cristo, va a perecer. Usted creyente que asiste a una iglesia X, si no estás fundado en Cristo, vas a perecer. Si estás fundado en tu tradición, en tu iglesia, en tu credo, en tu religión, vas a perecer. Dijo el profeta de Dios, yo no estoy en contra de los tripulantes que van en la barca. Estoy en contra de la barca, porque si esa barca no está bien construida en la palabra de Dios, se va a destruir y vas a perecer. Esa barca es la doctrina que tú tienes. Verifica qué clase de doctrina tienes para ti, para tus hijos, porque esto no es un juego. Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Vea, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando consultamos el diccionario bíblico, ¿qué significa rudimentos? Encontramos que dice el diccionario bíblico, es una enseñanza que se debe dejar de lado para comprender la enseñanza de Cristo. Es decir, papá y mamá nos instruyeron de la mejor manera, nos dijeron lo que teníamos que hacer conforme a su pensamiento, conforme a su rudimento. Pero cuando llegó Cristo a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que Dios dice o lo que papá dice? Lo que mamá dice.
Ha habido padres que le dicen a sus hijos: hijo, que tú vayas a esa iglesia, ese día dejas de ser mi hijo. Eso es una mentira, nunca puede dejar de ser su hijo como él dejará de ser padre. Pero el diablo quiere espantarnos con llamaradas, como dice un dicho antiguo, llamaradas de petate, quiere hacerlo desanimar. Pero el rey David dijo: si mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Entonces, ¿dónde está fundada nuestra fe? ¿Dónde está fundada nuestra creencia? Yo no quiero que usted vaya a pensar que yo estoy atacando a alguien. No, Señor, no estoy atacando a nadie. Hermano Dimas, ¿está de acuerdo? No estamos atacando a nadie en particular. Es la doctrina, es la enseñanza que si no está fundada en la palabra va a perecer, así esté en esta misma iglesia. Dios tenga misericordia. Vamos a avanzar. Rudimento es algo que tenemos que dejar. Que si de algo nos sirvió, pero cuando Cristo viene se hace a un lado para tomar a Cristo, su palabra. Amén, hermano Daniel. Bienvenido a la adoración al Señor. Tenemos que captar el mensaje, tenemos que creer saber qué es lo que estamos creyendo en la vida, porque no podemos comparecer ante Dios siendo nosotros huecos, vacíos, indoctos. Tenemos que saber de qué se trata la vida. Ahora mire, siendo esa la base, vamos a avanzar. El mensaje se llama Escuchad su voz, predicado el 58, el 5 de octubre, párrafo 220, dice: ¿qué vamos a hacer al respecto? Toda la evidencia, si estuviera en su lugar y no hubiera sido bautizado de acuerdo al bautismo cristiano, no teniendo en cuenta lo que piensa mi iglesia, una coma, o lo que piensa mi madre, yo quiero saber lo que manda Dios. Amén. Rudimento. Un rudimento que salió después del Concilio de Nicea en 325. ¿Cuál fue? Bautizar a los niños chiquitos. Es una tradición, no es mandamiento. Entonces aquí está diciendo el mensajero esto: yo quiero saber lo que manda Dios, no lo que manda la iglesia, no lo que manda el pastor, no lo que manda el sacerdote, lo que manda el papa. Lo que manda Dios es lo que cuenta. Amén. Todo lo demás es basura, así salgan de mis labios. Dios nos ayude. Dijo el mensajero: yo quiero saber lo que manda Dios, lo que dice Dios. El creyente dice amén en esta mañana. Y luego dice en la oración: Señor Jesús, yo oro para que trabajes en cada corazón y concede el Espíritu Santo a los que están para ser bautizados, para aquellos que han venido en esta mañana mientras esperan en ti. En el nombre de Jesús te encomendamos este pequeño grupo. Que en ese día, Señor, yo no sea culpable, sino libre de la sangre de todo hombre y toda mujer al cual escucha esta voz. Y que no me pare por alguna, y que yo no me pare por alguna tradición, que yo no me pare por alguna denominación o por alguna organización o sistema, sino que me pare por tu palabra. Eso es. Esto se escucha muy fuerte y muy fácil decirlo, pero pararse por la palabra de Dios es lo que dijo el Señor Jesús: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada vez que le dé la gana, ¿no, verdad? Cada día y sígame. Eso es pararse por la palabra y no por el credo. Hay momentos de dificultad, hay momentos que uno tiene que sacar el extra para alcanzar a alguien. Amén. ¿Me están captando hasta aquí? Hermano Germán, ¿está bien? ¿Me está captando? El cristiano no es un cristiano. Recuerde que Jesús le dijo en aquel ejemplo de los talentos, aquel que escondió su talento, le dijo: Señor, aquí está el talento que me diste. Se desilusionó el Señor.
Se le dijo, siervo inútil. ¿Lo dijo o no lo dijo, hermano Rutia? Entonces Dios no quiere que le lleguemos con las manos vacías. Si le entregó a usted un talento, hágalo, y sin renegar, por el amor de Dios. Ay, Señor. Quisiera pedirles perdón por lo que estoy hablando, pero creo que es la verdad. ¿Es correcto? Tenemos un alma. Y yo en lo personal, yo no quiero perder mi alma, tampoco usted. No. ¿Y sabe qué? Como usted lo está escuchando y mirando en la palabra de Dios, en la misma Biblia católica, es hermosa la palabra de Dios. Es hermosa. Entonces, quedarse con la palabra, tome su cruz cada día y sígame. Quedarse con la palabra es enfrentar las situaciones con un buen rostro. Hay una frase común que se dice: al mal tiempo, buena cara. Las cosas no van como quería, pero dale buena cara, ni modo. Eso se llama ser optimista también. Como aquella mujer que tenía a su esposo enfermo y su hijo muerto. Y le dice el profeta Eliseo: mujer, paz de Cristo, paz a vos, ¿cómo estás? Ella dijo: todo bien. ¿Mintió? No, tenía fe que todo estaba bien. En medio de circunstancias, incertidumbre, pandemia, economía y todo lo que pasa, hermano Fede, ¿todo bien? Alabado sea el Señor, porque estamos confiando en la promesa. Bendito sea el Señor. Ay, qué bueno que vinimos al culto. Les extrañamos, hermano, les extrañamos en la transmisión aquí en la iglesia, pero saludos hasta donde se encuentren. Entonces, el mensajero diciendo que no queremos, que él no quiere pararse allá siendo responsable por alguna tradición, denominación, organización o sistema. Significa, amada iglesia, es por eso es que hablamos al católico, al protestante, a todo. La palabra de Dios es para todo el mundo. La palabra de Dios. Yo soy su hermano. Yo no estoy diciendo nada de mi cuenta, por la gracia de Dios lo creo. Entonces, una tradición, el protestante dice: uy, tache, ellos hacen tradiciones. Pero tú también tienes tradición si no tienes la palabra de Dios. Porque una religión es una tradición. Lo está hablando aquí. Una organización es una tradición y tiene sus rudimentos, tiene sus costumbres, tiene sus cláusulas, tiene sus leyes. Ahí en la iglesia. No es que aquí no hacemos, esto es aquí. No, pero ¿qué dice la Biblia? Mi iglesia no permite. ¿Pero qué dice la Biblia? Mi religión no me lo permite. ¿Pero qué dice la Biblia? Es tu credo, es tu tradición. Vamos avanzando. Mensaje: el por qué. Estoy en contra de la religión organizada. Predicado el 62, el 11 de noviembre, párrafo 60. Tenemos en la escritura San Juan capítulo 3 a Nicodemo, un maestro y principal de una gran denominación llamada el Sanedrín. Ellos mismos se habían juntado e hicieron sus tradiciones. Amén. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Yo lo creo. Él venía de una tradición, de una religión que tenía sus cláusulas, pero el creyente de Dios, como el aguilucho, escucha la voz de Dios y le causa en su corazón conmoción y empieza a inquietarse y dice: de alguna forma tengo que acercarme a Jesús. Y Nicodemo, siendo el maestro, tenía temor porque en esa tradición, en esa religión, estaba peligrando si seguía a Jesús. Y fue de noche. Sí, y ellos tenían su denominación, entonces sus diferencias y así. Este hombre era un maestro, un principal de este gran Sanedrín, un hombre maravilloso y en la enseñanza. Él conocía las escrituras, él pensaba, él la conocía por medio de su tradición. Él la conocía por medio de su tradición. ¿No dijo Jesús? Aquí viene el problema. Si no es mandamiento, es tradición, pero cada acción trae una reacción. ¿Qué efecto trae? Si no es tradición, ¿qué efecto trae? Vamos a ver. ¿No dijo Jesús: habéis por vuestra tradición invalidado los mandamientos de Dios? Invalidado los mandamientos de Dios por la tradición. No significa que le quita poder a Dios. No, a Dios no le quita a nadie el poder.
¿Pero qué está hablando? Que la hacemos inválida para nosotros al no obedecerla. La palabra de Dios es tan buena para usted, pero tiene que creerla. Si no la cree, sigue siendo buena, pero como no lo cree, no es para usted. Entonces se hace inválida. Dice, con las tradiciones, habiendo invalidado la palabra de Dios. ¿Ven? Debido a sus tradiciones. ¿Qué es eso? Poniendo su propia interpretación sobre la palabra en vez de dejarla en paz. Lo que ella dice es amén, así es. Oh, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes unas escrituras. Pero no olvide esto, habiendo invalidado la palabra de Dios. Por ejemplo, el semáforo tiene un poder. El semáforo tiene un propósito. Y si nos pasamos el alto, ¿qué estamos haciendo? Estamos invalidando el poder que el semáforo tiene. Y eso se llama una violación de la ley. Amén. ¿Qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Lo mismo. Si la desobedecemos, la estamos invalidando. Y pagaremos por eso. Como cuando pasamos el alto, pagaremos por eso. Ahí va el Señor. Y le da su receta, nos da nuestra receta, ¿cierto? Así es. Mateo 15:1. Ahora mire, yo antes de ir a Mateo, yo quiero leerle a usted Gálatas 1:11. Usted que está en la transmisión, si gusta usted escribir solamente las escrituras para que no se entretenga. Pero bueno, como usted vea. Pero mire lo que aquí dice Gálatas 1:11 primeramente y luego Mateo 15. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. La hermana quiere encontrar la escritura, no sé si le pueden ayudar. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está la clave de que no podemos confiar nosotros en el hombre. La confianza donde la puso San Pablo fue en Jesucristo. Cuando la puso en el hombre, la puso en su tradición, la puso en su religión. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer no tienen la revelación de Dios, no tiene puesta su fe en Dios, inconscientemente persigue a su hermano. Ahí anda con el dedito y dijo, y hizo, y esto y lo otro. ¿Será cierto o no? Vive en su tradición, vive en su religión. Pero aquel que ha sido libertado de la esclavitud del pecado, aquel que ha salido de una tradición religiosa, ¿qué pasa? Está clamando a Dios por su hermano. Amén. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ahí lo tiene, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. Entonces San Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, como actualmente piensa la gente que está haciendo lo correcto al hacer altares. Ahora, el diablo siempre toma ejemplos o toma los modales de Dios para hacer que parezca, para que la gente se engañe. Dios utilizaba altares, pero no a nadie más, sino para hacer holocaustos al mismo Jehová de los ejércitos. Lo que hizo Abel fue un altar. ¿Pero qué fue lo que allí puso? Un sacrificio. Ahora el sacrificio
es tu vida entregada a Cristo, rendida a Cristo, en el altar de Dios y donde quiera que andas. Entonces, de ahí el enemigo toma como patrón lo que Dios enseña para traer confusión. Que Dios nos ayude. Ahora el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos ancianos y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos estaban ahí pensando todavía en la tradición de los ancianos. Por eso dijo el apóstol Pablo aquí en Colosenses 2, que dejando los rudimentos, es algo que tiene que dejar porque la palabra Cristo había llegado. Ahora aquí viene un ejemplo, que muchas veces nosotros cuidamos de cosas muy pequeñas y hacemos cosas más grandes. O cuidamos las grandes y hacemos las cosas pequeñas que no deberíamos de hacer. Dice que no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, amigo, hermano, ¿qué hacen en el altar? A la muerte, toda clase de cosas. ¿A quién lo está haciendo? Si no es a Dios, es al enemigo. Está la gente quebrantando el mandamiento de Dios. Ahora, hay una reflexión en esta parte muy importante. Cuando el pueblo de Israel caía en pecado, ¿no dice la Biblia que Dios lo entregaba en manos de sus enemigos? ¿Cuántos saben eso? Y la gente dice: ay, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Es que realmente la gente ignora porque ignora por su propia voluntad. La Biblia nos dice exactamente el porqué de las cosas. ¿Por qué el COVID? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué la economía? Pues es lo mismo que en el principio. La paga del pecado es muerte. Y el pecado es incredulidad. Incredulidad es desobediencia a la palabra de Dios. Desobedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo los rudimentos, las tradiciones, estamos invalidando y quebrantando. Ahora aquí dice quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces, cuando el niño, ¿cuándo es cuando usted se enoja? ¿Cuándo es cuando usted se llena de ira en contra de sus hijos? Cuando sus hijos le desobedecen. ¿O no? Iglesia, usted se llena de coraje. La pregunta es, ¿no estará Dios enojado contigo porque no le obedeces a Dios? Nosotros le gritamos a nuestros hijos y los cacheteamos y les pegamos a veces desordenadamente, con ira. Dios nos está viendo. Si al pueblo de Israel, siendo su propio pueblo, Dios mismo lo entregaba a sus enemigos, ¿no era Él lo mismo con nosotros, pueblo rebelde y contumaz, igual que el pueblo de Israel? Ahora, ¿cómo se llaman nuestros enemigos al cual Dios nos está mandando ahí? Incertidumbre, ¿mande? Sí, pero en esta etapa que estamos viviendo, nuestros enemigos es la incertidumbre. Nuestro enemigo es la enfermedad. Nuestro enemigo es la crisis económica, ¿o no? Son enemigos que estamos enfrentando. ¿Qué más va a pasar? Es una incertidumbre. ¿Pero por qué está pasando? ¿Por lo mismo? El ser humano debería de venir rendido a Cristo, rendido a los pies de Dios, pedirle perdón, pero no. Todavía un atrevido en el mes de septiembre, y se me olvida el nombre de ese hombre, el jefe de turismo de Vallarta. Yo todavía seguí esperando su llamada, porque se atrevió a decir en el mes de septiembre, dijo: ni el COVID nos va a evitar poner altares de la muerte en el malecón.
Yo mandé un comunicado al mismo presidente Arturo Dávalos, que deberían de frenar su lengua, tener cuidado, porque con Dios no se juega. No debemos nosotros altercar con Dios, mucho menos desafiarlo. ¿Qué pasó con el Titanic? ¿Qué pasó con tanta gente que ha blasfemado contra Dios? ¿Qué ha pasado? La realidad es que en esta mañana no hay altares, esos monos y monas feas que ponen en el malecón. Gracias a Dios. El pecado es pecado, donde quiera que sea es pecado. Y si nos rebelamos contra Dios, atengámonos a las consecuencias. Con Dios no se juega. Dios es Dios. Dijo aquí el Señor Jesús entonces, habiendo quebrantado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Qué tremendo. Esa tradición del Día de Muertos. Dice la historia que se remonta más atrás de la llegada de los españoles. Los españoles llegaron en el siglo XV, a principios del siglo XV. Y esas tradiciones ya estaban en operación. Ya estaban en operación. El asunto es, ¿qué es lo que estaba pasando? Traigo aquí unos escritos, pero si me pongo a leerlos, se nos va a ir el tiempo. Por allá había... No, deje leerlo mejor. Deje leerlo. Perdóneme. Déjeme leerlo. Creo que lo traigo aquí. Tenemos que mirar un poco. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las situaciones? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué surgieron? Desde el principio. Bueno, creo que no las traigo aquí listas para abrir. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo al principio nuestros antepasados? Estaban buscando una forma de adoración. Y entonces había ya unas formas de pensar en las cuales decían, tenían un Dios que cuando la gente se moría, que iba a ese Dios y que por algún tiempo eran atendidos y que luego después iban a un descanso. Eso fue antes del siglo XV. Y tantas ahí cosas que realmente llega a ser todo incierto, es incertidumbre, no se sabe. El asunto es que por allá empezaron por la ignorancia, porque el hombre, dice la Biblia, que el hombre tiene en sí dentro de él un alma que aspira a adorar. Y adora algo. Entonces empezaron a adorar a un cierto Dios que según recibía a los muertos. Y de holocausto inclusive le daban sus hijos. Y esas cosas, sacrificaban sus hijos. Entonces afortunadamente en este tiempo ya no sacrifican a los hijos. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ahí empezó entonces la adoración a los muertos antes del siglo XV. Y viene la historia. Pero ¿qué es lo que trae como resultado? Que llegamos a un siglo XXI y sin indagar el fundamento de tal tradición, la gente lo sigue haciendo. Sabiendo que todos nuestros actos, somos actores, de todo lo que nosotros actuamos, le agradamos a uno o al otro. Todos los días. Con nuestra vida le agradamos a Dios o le agradamos al otro, al enemigo. Entonces, si se presenta un sacrificio, si se presenta un altar y Dios no lo recibe, ¿quién lo recibe? El otro. Entonces, si la gente se diera cuenta que tal altar y esos monos feos que hacen y riman en todas esas cosas es superstición solamente que fue fundada, ya de qué lado, sin fundamento bíblico, a tal acción están presentándolo al mismo diablo. Al mismo diablo. Esa es la verdad. Entonces nuestros hijos van creciendo y van viendo y dicen, ay, ¿en qué está fundado? En nada. En los aztecas, por allá, que adoraban algo. Pero gracias a Dios ya llegó la Biblia, llegó la palabra de Dios. Ya no es para estar viviendo en tal rudimento, en tal tradición engañosa, pecaminosa, vana, como dice la Biblia, sin fundamento. Dios los bendiga, hermanos, amigos católicos, hermanos protestantes. Estamos hablando de la palabra de Dios.
Proverbios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tradición? Proverbios capítulo 8, versículo 36. Vamos a ver otra parte aquí. Ya estoy queriendo cerrar mi pensamiento en esta mañana. Gracias a Dios, siempre hay mucho que compartir. El tiempo no alcanza, llevamos 45 minutos. Pero analice usted esto, hasta qué punto la palabra de Dios nos manda a ilustrar y a reflexionar. Proverbios capítulo 8, versículo 36 dice el salmista, el sabio rey Salomón: mas el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Alguna vez alguien lo ha defraudado a usted? ¿Qué se siente? De lo peor. Una defraudación, mi hermano Daniel, es como una puñalada en la espalda, es una traición. Dice entonces aquí la Biblia que quien peca contra Cristo defrauda su alma. En otras palabras, tu alma está como un niño ansioso de recibir una paleta de chocolate o una nieve. Está ansioso el niño de recibir esa nieve y tú le das una cachetada. ¡Qué desilusión! El alma está ansiosa de que le des palabra de vida, mi hermano. ¿De veras? ¿Cierto, hermano? El alma está ansiosa de que le digas la verdad de la Biblia, de que le digas que hay un Dios todopoderoso. Está ansiosa tu alma. Y si pecas, no digo yo, lo dice la Biblia, defraudas tu alma. Si el alma te hablara, te diría: ay, ingrato corazón, ¿por qué me haces esto? ¿Amén o no? Porque dijo el profeta Ezequiel: alma que pecare morirá. Pero es el alma que está recibiendo las consecuencias de tu decisión. Ahora mire, defrauda su alma. Pecar es defraudar tu alma. Sigue diciendo: todos los que me aborrecen aman la muerte. Si usted le dice a alguien: oye, tú aborreces a Dios. Ay, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué amas la muerte? Ahora, la muerte es pecado, Amar el pecado es aborrecer a Dios. Amar el altar de muertos es aborrecer a Dios. ¿Y cuánta gente dice: ay, es que yo estoy bien conmigo mismo? Hipócrita. Si no estás bien con la palabra de Dios, eres un hipócrita. No puedes estar bien contigo mismo. Tu conciencia te dice que estás mal. Sí, nomás que no le haces caso. Entonces, ¿no es eso terrible? Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tanto que la aman que le dicen Santa Muerte. ¿De dónde es santa? San Juan 8:31, solamente tome notas, escuche. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si no permanecemos en la palabra de Dios, no somos discípulos de Jesús. Esto quebranta la religión, llámese como se llame. Si no permanece en la palabra de Dios, será discípulo de su iglesia, pero no de Cristo. Y conoceréis la verdad, San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como dijo la Biblia católica en Colosenses 2:8. ¿Se lo leo de nuevo? Ahí le va. La Biblia católica en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía. Y acá, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dejamos de ser esclavos. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces es Día de Muertos, ¿tradición o mandamiento? Tradición. ¿Cierto, Daniel? Tradición. No existe tal cosa. El profeta Isaías está diciendo, y su temor de mí es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La persona ciertamente hace algo y piensa que agrada a Dios, pero cuando Dios le abre los ojos, entonces derrumba todo lo que pensaba que estaba correcto. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Otra vez respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Pónganse de pie. Que Dios bendiga sus corazones. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Amén. Pueblo, familia, si leyéramos Marcos 7:8 con cuidado: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere de nosotros como sus hijos que seamos guiados por los mandamientos de Él, y no por lo que diga Claudio, lo que diga fulano, lo que diga alguien. Dios dejó escrito para que no erremos, pero si no leemos, si no escudriñamos, la gente sigue errando. Por eso desde un principio de mi plática hice mención católicos y protestantes. Las actitudes que tenemos como religiosos, si no son bíblicas, son tus tradiciones. Y hay tradiciones religiosas, ¿sí o no? Hay tradiciones religiosas. ¿Qué es lo que causa una tradición religiosa? Que confunde al que va iniciando. Dios tiene mandamientos, no tradiciones. En toda la Biblia nos habla de que Dios, desde el principio, dejó un estandarte, una forma de tal que el hombre se comunicara con Dios. El problema es cuando tenemos que dar un cambio, dijo el profeta de Dios, una vuelta a la esquina. Es decir, antes de que Cristo viniera, no era una tradición, pero era un mandamiento de ofrecer un holocausto. Amén. Era un mandamiento. Pero cuando Cristo vino, el mandamiento de la ley cesó. Ya no tenemos que sacrificar machos cabríos. El libro de Hebreos lo enseña el apóstol Pablo, porque si no, en vano murió Cristo. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es nosotros mismos ser el holocausto, el sacrificio de olor grato a Jehová. ¿Cierto? ¿Usted se sacrificó para estar aquí? ¿Usted se sacrifica para agradarle a Dios? Eso no es tradición, eso no es rudimento, eso es mandamiento. ¿Y por qué lo hace? Por amor a su Dios. Entonces, hacer una tradición, hacer todas las costumbres que hace el hombre, lo hace por ignorancia o por incredulidad. Pero cuando ya Dios nos concede su dicha de estar caminando en su camino, usted puede ver con claridad el pasado y decir:
en qué condición estaba. ¿Cierto, hermano Fede? ¿En qué condición estaba? Ahora, esta es entonces la enseñanza, es el mandamiento de Dios, y que Dios bendiga sus corazones. Yo invito entonces a católicos y a protestantes a leer su Biblia. Y si el católico lee su Biblia, dejará de hacer altares a esto y aquello. Se dará cuenta que su misma Biblia condena todo lo que están haciendo. Y el protestante se hará más santo, porque dejará de pensar que es creyente, porque muchas personas piensan que son creyentes, que son cristianas, porque ya no son católicas. No, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no somos cristianos. Cristianos, Cristo en la persona. Que Dios bendiga sus corazones. Meditemos en ello. Muchas gracias.